Continuamos en Mega Noticias y le agradezco a José Amadeo Hernández Barajas, coordinador nacional del Congreso Agrario Permanente y dirigente de la Central Campesina Independiente, que esté con nosotros esta tarde. José Amadeo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, bien, Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por permitirnos estar aquí un ratito, muy amables. Sí, José Amadeo Hernández, yo tengo más de 20 años reporteando y desde que tengo uso de memoria me recuerdo de eventos que organizan instituciones del gobierno federal, a veces instituciones de gobiernos estatales y municipales, en donde entregan escrituras, en donde hacen actos protocolarios de regularización de tierras. Y bueno, en 2013 desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria porque el reparto agrario ya había culminado supuestamente. Ahorita acabamos de hacer un recorrido por varias partes del país en donde pues esta situación no es como tal, no es así. ¿En qué punto estamos en este momento en el tema de la tenencia legal de la tierra? Pues desgraciadamente hay mucha problemática en la tenencia de la tierra en todo México. La última reforma a la ley agraria, que fue en el 92, se acabó el reparto agrario, solamente se quedaban pendientes las acciones agrarias que no habían concluido. El problema se viene cuando se certifican los ejidos que están colindando con las grandes ciudades y se les entregó su certificado parcelario a los ejidatarios, pero esas parcelas ya estaban invadidas o ya estaban con asentamientos humanos. El ejidatario solamente pues ingresó esa gente allá a su parcela, ya tiene su casa, algunos tienen servicios, otros no, pero no tienen un documento idóneo de propiedad y allí están heredando problemas a las familias. Así están muchos ejidos, de más de 32,000 ejidos que hay en el país. Creo que en mucha parte de esos ejidos, sobre todo aquellos ejidos que están colindando con las zonas urbanas importantes del país, vemos también la preocupación que las instituciones de gobierno que atienden hoy al sector agrario, a más de 5 millones de sujetos agrarios, pues están desmanteladas, no tienen presupuesto. El Registro Agrario Nacional bajó de su personal y tiene que seguir atendiendo a los mismos sujetos agrarios a nivel nacional. Dan pocas citas, hubo gente que murió por la pandemia allá en los ejidos y no han hecho su traslado de dominio o su juicio para poder ser el nuevo titular como ejidatario. La Procuraduría Agraria tampoco tiene ni siquiera gasolina para ir a visitar a los ejidos, que tiene que hacer una tarea importante. Los tribunales agrarios también están desmantelados por poco presupuesto que se les dio para dar una justicia pronta y expedita. La SEDATU, el secretario se ha convertido pues en un arquitecto solamente de las zonas urbanas importantes, pero el sector agrario está desprotegido. Está un área de atención de la SEDATU que es terrenos nacionales. Los funcionarios de oficinas centrales no les pagan desde el mes de enero y llegamos con los campesinos a que prosiga su expediente. ¿Y qué les podemos decir o qué les podemos exigir si no les han pagado, no llevan el sustento económico a sus casas? Y no sé si el secretario no se da cuenta, el presidente, diputados, que no quisieron generar un buen presupuesto para el sector agrario y que es donde están la gente más desprotegida y más pobre de este país. Así están de verdad las cosas. Hay mucha preocupación por muchas personas que no tienen un documento idóneo para tener pues una certeza jurídica de su vivienda, donde están ahí, que ahí los dejó su papá, que ahí solamente con una constancia, pero no tiene una certeza jurídica en su casa. Es preocupante en la realidad lo que se vive en todo el país. En la misma Ciudad de México hay ejidos, hay comunidades rurales que tienen invasiones desde hace mucho tiempo, que tienen asentamientos humanos, pero que no se ha creado una regularización para darles un documento a esas familias en varias alcaldías de aquí de la Ciudad de México. Sí, si no hay legalidad, si no hay certeza para los residentes, propietarios, para quienes habitan, los poseedores de estos terrenos, ¿por qué entonces culminó el reparto agrario en 1992? ¿Por qué entonces desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria? ¿Por qué entonces el Registro Agrario Nacional, el RAN, está debilitado en esta administración, más los tribunales agrarios, más la Procuraduría Agraria? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó del 92 a la fecha, José? Bueno, del 92 para acá
vuelvo a insistir, se acabó el reparto agrario, pero se tiene que darle legalidad a toda la superficie que es propiedad social, así se llama a lo que son los ejidos y comunidades rurales, que es más de la mitad del territorio nacional, propiedad social del ejido. Pero en esos ejidos, pues no solamente los ejidatarios están adentro de las tierras ejidales, están familias que no son ejidatarios, que no tienen un documento, pero no le ha dado seguimiento las instituciones a culminar con darle certeza jurídica a esa gente, a esa familia. Y hoy vivimos gran preocupación, vuelvo a insistir, porque están desmantelados. Para poder caminar, andar las dependencias, pues tiene que recursos humanos, recursos económicos, movilidad, gasolinas, y hay que ir a visitarlos hasta las asambleas, hay que ir a los asentamientos humanos. El INSUS, lo que era Coret, tenía por decir que en este año en X estados iban a regularizar 3,000 escrituras, pues ya les recortaron el presupuesto, les dijeron que solamente se iban por mitad de lo que se había planeado en el mes de enero. Entonces, en vez de ir para adelante, en vez de sacar más documentos en favor de la gente, pues se tiene menos. ¿Y qué significa tener certeza jurídica? Pues también los ayuntamientos ya se hacen llegar de lo que es el impuesto predial, y con ello también puede darse el seguimiento para dar los servicios públicos, el agua, el drenaje, la electricidad, que son los servicios vitales para poder vivir en mejores condiciones también las familias. Y desgraciadamente hay mala orientación, hay también muchas escrituras privadas dentro de ejidos que desgraciadamente están mal orientados, que el registro público de la propiedad a veces recibe sentencias de los juzgados civiles y no sabe y no se da cuenta que son al interior de un ejido, lo que eso es totalmente pues infundado jurídicamente. Por ello es muy importante pues tener una orientación. Para eso se creó en el 92 la Procuraduría Agraria, pero cada día se reduce a su atención en el sector agrario, porque, y peor en este sexenio, que le quitaron muchos recursos económicos. Y está el Tribunal Agrario, parece que son 54 tribunales agrarios en el país. Les quitaron las brigadas de ejecuciones, los abogados, los ingenieros, por falta de presupuesto. Entonces, cada día pues se vuelve más difícil tener certeza jurídica a todas estas familias, pero son miles de familias las que viven sin un documento de su casa, y que muchos de ellos o la mayoría viven en propiedad social, en terrenos ejidales o de comunidades rurales. Sí, luego también viene esta situación. José Amadeo Hernández Barajas, coordinador nacional del Congreso Agrario Permanente y dirigente de la Central Campesina Independiente. Vienen los vivales, estos llamados cárteles inmobiliarios que venden a terceras personas terrenos ejidales o terrenos o propiedades que no están escrituradas, o que sus poseedores o quienes han radicado en ellos durante décadas, durante años, no tienen un documento para probar o para comprobar su propiedad o su pertenencia. Y vienen también otros conflictos donde ya se unen notarios públicos, funcionarios gubernamentales y vivales. Esta problemática, sobre todo en el norte del país, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Tiene referencias sobre esta situación? Sí, y vuelvo a insistir, en todo el país está, no solamente en el norte del país. Y por decir, en el norte del país hay ejidos que tienen, no sé, 170,000 hectáreas, y en esas 170,000 hectáreas son pocos los ejidatarios, y ahí llegaron también gente de Estados Unidos a comprar terrenos y compraban 20 hectáreas y al rato medían 100 hectáreas y les iban quitando. Y la poca atención de asesoramiento de la Procuraduría Agraria, la poca acercamiento que tiene que haber gobierno federal y estatal y una coordinación con el municipio para poder establecer las manchas urbanas donde se encuentran, si están en pequeña propiedad que también son irregular, o bien se encuentran dentro de los terrenos ejidales, y que a veces los notarios también van y dan fe, los ministerios públicos van y dan fe dentro de terrenos ejidales, cuando no es la manera de resolver el problema, o les dan un documento que de nada sirve, como si fuese cuestiones agrarias, quieren hacer en la vía civil, en el derecho común, y eso implica pues que el día de mañana el hijo de aquella persona que tenía un documento supuestamente idóneo,
pues va a tener problemas porque surgió el hijo, el nieto del ejidatario que había vendido terrenos dentro de su parcela y le está pidiendo la restitución de su casa, y ahí vienen los problemas, y que a veces también el municipio a través de desarrollo urbano alineó calles y dio un permiso para construir, dio un número oficial, y todavía ese asentamiento es irregular porque el ejido no había realizado todo el procedimiento para sacarlo fuera del régimen ejidal y pasar a la pequeña propiedad. Entonces, pues se involucran muchas autoridades y se involucran muchas etapas de cuestionamientos de no poder resolver bien lo que es de la tierra. Y desgraciadamente cae en familias que van al día y que a veces del salario que trae el esposo cada 8 días de ahí comparte para ir pagando o para supuestamente que le den un documento idóneo de la casa donde están construyendo, donde están viviendo. Y después vienen los problemas y que al ratito anda perdiendo el solar y la casa. Entonces es preocupante. Y estas familias, sus servicios públicos insuficientes a veces no tienen o los tienen a medias. Y vuelvo a insistir, vienen las campañas políticas cada 3 años del diputado federal, del presidente municipal, del gobernador, y ofrecen 1000 soluciones y termina su trienio, su sexenio, y no se convierte en una solución definitiva para la gente con estos asentamientos humanos. Y lo hemos venido comentando y lo hemos venido diciendo que es importante generar condiciones, generar diálogo, estar atentos con esa gente, pero también se necesita que desde arriba el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados, inyecte los recursos para las instituciones, que podamos generar el diálogo y sobre todo generar los expedientes para que puedan generar certeza jurídica para la gente. ¿Me recuerda la cifra de cuántas personas están en esta situación de falta de certeza jurídica sobre los terrenos que habitan? Pues yo diría que no sé, son miles, pero sujetos agrarios, es decir, ejidatarios, son más de 5 millones en el país, de los 32,000 ejidos. Sí. Y de los terrenos ejidales, que es más allá de la mitad del territorio nacional, viven muchas familias que no tienen documento al interior del ejido, pero tienen sus casas, y que también dentro de pequeña propiedad, que el dueño de esa tierra hace 20 años no vive, no existe, pero ya viven ahí 20 familias también, pero que no tienen un documento. Tenemos, hasta podríamos decir, de millones de familias que están en incertidumbre jurídica de su patrimonio, que es su casa, y sobre todo que se va a heredar a la familia, pues ningún documento que sea propicio para acreditar la propiedad de su bien. Esto es preocupante y no veo a nadie que de gobierno federal, sobre todo que el sector agrario pues lo encabeza la SEDATU, no veo esa gran preocupación que se tenga. El Registro Agrario Nacional cada día está más debilitado, la Procuraduría Agraria igual, INSUS igual. Entonces, pues aquí es de tener la participación, pero sobre todo de la voluntad que haya para lograr darle certeza jurídica a la gente. Es preocupante todo lo que está pasando, pero más porque esto cuesta pues desgaste económico y social para la propia gente, y esto cuesta también recursos y a veces estallidos sociales en los municipios, en las regiones y en los estados del país. Entonces ojalá y se ponga atención en ello, y nosotros estamos impulsando para tener una reunión con el secretario de Gobernación y dar también este punto de vista. José Amadeo Hernández Barajas, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Muchas gracias y les agradecemos infinitamente y estamos a la orden.